Capítulo 16. Con el presidente Senghor. Tal como le prometí a Dalila, permanecí 3 días en Dakar, en el hotel La Croix du Sud. Tenía esperanza de que reflexionaría y de que se daría cuenta del tremendo error que estaba cometiendo. Durante esos días pasé mucho por la ciudad. Durante el primero me agradó andar desde mi hotel hasta el paseo de la Corniche, al borde del mar, y recorrer una gran parte de él. La parte moderna de Dakar estaba bien dibujada, pero era entonces igual a otras similares a ciudades francesas que antes o después he visitado en África, aunque se diferenciaba gracias al estilo neo-sudanés que predominaba en sus edificios oficiales. Me interesaron mucho sus preciosas vistas y que desde la Corniche se divisara la isla de Gorea, que visitaría antes de irme del país. Con mucho interés recorrí la enorme Medina, donde me perdí 100 veces hablando en los mercadillos con los vendedores locales. Todos ellos eran muy amables, me ofrecieron algunas figuras de rinocerontes de cierto interés. Compré algunas. La mejor de todas era una de cuarcita maravillosamente terminada. También compré una amplia guía sobre Gorea y un libro que me recomendaron, Negros y Negreros, de Charles de la Roncière. El segundo día lo dediqué a visitar los mercados de Dakar, los que están dentro de la ciudad, como el Kermel o el Soumbédioune, como le ocurre al de Gorea, aunque muestran la vida activa de la ciudad en cuanto a productos artesanales. Estos están destinados a los turistas. Compré algunas figuras de interés, pero ninguna de ellas tenía relevancia. Por contra, en la Medina sí que obtuve piezas de mayor valor realizadas, algunas con mucho arte en muy distintos materiales. De todas formas, lo mejor que encontré ese día no fue una figura de rinoceronte, sino una en bronce formada por un caballo y su jinete estilizados como si la hubiera diseñado Dalí. Debo añadir que disfruté mucho en estos paseos, máxime que los completé con algunos excelentes almuerzos. Los que más recuerdo fueron el compuesto por unas pequeñas langostas a la plancha, acompañadas por una ensalada parecida al hummus, y otro en la que dominó el pescado, junto con arroz y verdura muy condimentados. La cerveza senegalesa es bastante buena, y lo mejor de todo es el carácter vital y hospitalario de los indígenas y su amabilidad. Pero, sin lugar a dudas, para mí lo más importante de Senegal resultó ser la larga visita que realicé a la pequeña isla de Gorea, menos de 20 hectáreas, que está a unos 3 kilómetros de la costa. Me había documentado muy bien sobre ella en la guía que compré. Durante unos 3 siglos, junto con Zanzíbar, fue uno de los mayores centros mundiales de distribución de esclavos. Eran capturados hombres, mujeres y niños en varios lugares de África y conducidos a la isla, en la que se almacenaban peor que si fueran animales. Es imposible visitar Gorea sin que el corazón se encoja imaginando los sufrimientos de millones de seres que pasaron por esas instalaciones y calabozos. Además, el libro que yo había comprado y que había leído en gran parte me ilustraba del horror de la trata de esclavos. Años después de esta visita, estuve en la isla de Zanzíbar, en la costa este de África, que hoy forma parte de Tanzania. Allí, al igual que en Gorea, eran encarcelados los esclavos atrapados o capturados, en su mayoría por traficantes árabes ayudados por jefes o reyesuelos negros, que quedaban a la espera de que fueran vendidos a traficantes que, en su mayoría, eran europeos. Zanzíbar y Gorea son 2 caras de la misma moneda. Por supuesto, no fueron los árabes los que inventaron la esclavitud, ya que, como ocurre con la prostitución, es una de las mayores lacras que ha soportado la humanidad desde que inició su existencia. Pero no es menos cierto que durante siglos fueron, en África, los mayores traficantes de esclavos. Aunque todavía existe en escasos países, la esclavitud fue abolida en la mayor parte del mundo antes de que terminara el siglo XIX. Desgraciadamente, no ocurrió otro tanto con la prostitución, que se sigue ejerciendo en la mayoría de los países de nuestro universo, para vergüenza del ser humano. Ni que decir tiene que estas experiencias tan lamentables me hicieron reflexionar sobre las relaciones entre Occidente y Oriente, así como mi entrevista con el presidente Senghor me abrió los ojos para tener un concepto amplio de la negritud y de los africanos. En efecto, tuve en Dakar el enorme honor de conocer al presidente Leopoldo Sédar Senghor. Fue el resultado de una extraordinaria carambola. Con ocasión de la preparación de mi libro, yo había tenido el privilegio de conocer a un destacado intelectual argelino. Cuando supo de mi viaje a Senegal, me sugirió que visitase en Dakar el Instituto Fundamental del África Negra y a su creador y director, Théodore Monod.
Fui al museo, me presenté como profesor de la Sorbona e investigador y pregunté por el Sieur Monod. Mi interlocutor, que quizá erróneamente pensó que yo era una importante personalidad, me introdujo al director del instituto. Cuando le hablé de Monod, se mostró sorprendido, ya que me indicó que el fundador y antiguo director del instituto había cesado hacía muchos años, aunque mantenía constante relación con la institución. Me comunicó que esa misma tarde se celebraba en el instituto el 45º aniversario de su creación. Me dijo que la entrada era libre y me sugirió que asistiera al acto, ya que seguramente podría saludar a la mejor representación de la intelectualidad senegalesa. Mi amable informante de la mañana tenía toda la razón, ya que en la celebración estaba el todo Dakar. Me presentó a algunos de los asistentes, especialmente los relacionados con el mundo islámico. Cuando hablaba con uno de ellos me di cuenta de que en una esquina del amplio salón estaba el presidente Senghor, que había cesado como máximo responsable del país 2 o 3 años antes, a finales del año 1980. Aunque vivía normalmente en Francia, de cuando en cuando volvía a su país. Rogué a mi contacto que me presentara, lo que hizo amablemente. Senghor es posiblemente, junto con Nelson Mandela, la personalidad africana negra más importante de nuestra época que ha recibido el reconocimiento mundial por su obra. Es evidente que en general cuanto más relevante es una persona, menos importancia se concede a sí misma. Ese era el caso de Senghor, que me atendió y escuchó con toda amabilidad. Le expresé mi admiración por su obra como poeta y, ante su satisfacción, le recité parte de su espléndido poema Prière de paix. Seigneur Dieu, pardonne à l'Europe blanche. Recitar parte de ese poema me abrió una puerta con el poeta y el político. Hablamos durante cerca de media hora. Entre otros temas, le comenté la enorme emoción que experimenté en mi visita a Gorea y le informé de que estaba escribiendo una historia que deseaba que fuera muy objetiva sobre el Oriente Próximo, en la que reivindicaba, entre otros aspectos, el papel importante que han tenido los habitantes de esa zona, entre ellos los mesopotamios y los egipcios, en la historia de la humanidad. Se interesó mucho por el tema y me sugirió que no olvidara que una parte del mundo negro, lo que él llamaba la negritud, había tenido en esa historia considerable contribución, ya que del Sahara y de las riberas del río Senegal salieron los almorávides, que no solo llegaron hasta España, sino que también conquistaron el Senegal. Se estableció un cauce natural que llegó desde aquellas riberas hasta las tierras de Al-Ándalus. Me di cuenta de que, sin rencor alguno, Senghor reivindicaba para el mundo negro la negritud, lo mismo que yo pretendía en mi obra para los orientales. Decir la verdad y rehabilitar la dignidad de esos pueblos. Fue un día memorable, máxime que a la mañana siguiente me entregaron en mi habitación, de parte del presidente Senghor, un ejemplar de su libro Negritude et Civilisation de l'Univers. Me lo dedicaba con este texto: con el deseo de que sepa encontrar la aportación de la negritud a nuestro universo. Siempre he considerado este libro una de las joyas principales de mi biblioteca. Al no recibir noticias de Dalila, y tal como le anuncié, emprendí el viaje de vuelta a Europa, pero en vez de volver a París fui a Málaga a ver a mi hija y a Miriam. Durante el trayecto pensé en qué podía hacer con mi mujer. Llegué a la conclusión de que nada. Estaba seguro de que su capricho duraría unos días o unas semanas y que la volvería a recibir en casa poco tiempo después. Pero no ocurrió lo que yo había previsto, ya que permaneció con Henry más de 4 meses. Mientras, estúpido de mí, mantuve religiosamente su asignación económica. En Málaga, tanto Miriam como Yasmín me recibieron con gran alegría. Mi hija crecía muy bien, preciosa e inteligente. Se interesaba por todo y hablaba por los codos, tanto en francés como en español, ya que Miriam conversaba con ella en ambas lenguas. No conté a mi hermana mi aventura en Senegal con mi mujer, ni le hablé de ella. Pero, en cambio, les propuse dar un paseo por algunas ciudades andaluzas. Aceptó con entusiasmo, así que en solo 4 días y en el coche de Miriam recorrimos algunas de las capitales y pueblos más representativos de Andalucía. Nuestro itinerario nos permitió conocer la atracción y carisma de ese maravilloso país y los vestigios de su antiguo esplendor musulmán, tanto bereber como árabe. Salimos de Torre del Mar hacia Málaga y desde allí seguimos a Ronda, Jerez y luego a Córdoba y a Granada. Dejamos a Sevilla,
que son palabras mayores para otra excursión. Todos ellos son lugares únicos, repletos de historia y de belleza que, a mi juicio, no tienen comparación en otras partes del mundo. No pudimos recorrer más camino en 4 días. En todos los sitios nos albergamos en los espléndidos paradores que florecen por doquier aprovechando antiguos monumentos, castillos o casas señoriales. En tan poco tiempo, en nuestro recorrido admirado, me impregné del alma andaluza y en parte de la española, y descubrí lo que ni yo ni, al parecer, Edward Said conocíamos, que no se puede hablar de orientalismo sin estudiar la experiencia española. ¿Cómo no tener en cuenta las huellas en Andalucía y en otras partes de España de una colonización híbrida afroárabe que supo mezclarse por las buenas o por las malas con la que ya existía en la península, la cristiano-visigoda y la judía? Estas reflexiones me incitaron a pensar que a una parte de Occidente como es España habían llegado unos colonizadores orientales, o mejor dicho, no occidentales, antes de que se pudiera pensar en crear la palabra orientalismo. Medité mucho sobre este hecho. 2 días después de mi vuelta a París falleció mi notario, Lars Clausen. Creo que fue la persona más providencial e importante de mi vida, a la que siempre le estaré muy agradecido. Durante algo más de 10 años fue mi cerebro y mis manos y mis pies. No hubiera hecho nada en la vida sin su ayuda. Así se lo dije a sus hijos y allegados que se desplazaron desde Copenhague para asistir a las ceremonias posteriores a su fallecimiento y su incineración. En cuanto a Soren, que vivía con su padre en París, cuando fui al tanatorio, se echó llorando a mis brazos como si fuera también mi hijo. Aunque todos los días nos dábamos un abrazo cordial, esta vez nos abrazamos con fuerza. Así estuvimos enlazados durante quizá 1 minuto, acompañándole en su tristeza. De mis ojos también cayeron algunas lágrimas. Cuando tuve su cuerpo, como nunca lo había tenido, apretado fuertemente junto al mío, experimenté una sensación que no había sentido nunca con otro hombre. No tenía en mis brazos a un hijo o a un familiar. Era algo que no sabía definir. Advertí que se esparcía por mi cuerpo una excitación sexual al tiempo que Soren temblaba. No mantuve el abrazo y me separé de él bruscamente. Me di cuenta de que amaba a ese hombre, por supuesto, más que a Dalila y más que a ningún otro hombre o mujer. Esa noche no dormí. El allegro del otoño de Vivaldi no se me iba de la cabeza. Intentaba explicarme lo que me ocurría sin conseguirlo. Pero en medio de la noche deduje que Soren era el verdadero amor de mi vida.